buenas tardes, Yaracuy. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco muchísimo, en primer lugar, esta oportunidad que me brindas de recibirme en tu programa, y gracias a Prisma 96.3 y al Circuito Alegría por recibirme a través de sus ondas. Saludos para todos en Yaracuy. Muchísimas gracias, doctor. Agradecida por este contacto, doctor. Lo primero, ¿verdad? Vamos a aprovechar estos minutos al máximo. Lo primero que le quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que se reunió la mesa de diálogo? Bueno, fíjense que justamente nos reunimos el día de ayer. Qué pregunta tan coincidente, ¿no? Tan casual, qué casualidad, porque teníamos tiempo sin reunirnos presencialmente, teníamos intercambios telefónicos, nos reuníamos digitalmente, pero ayer nos reunimos los miembros de la Mesa Nacional de Diálogo, la Mesa de Diálogo Nacionalista, y bueno, le pasamos revista a toda la materia que tenemos pendiente, porque es un compromiso. Nosotros estamos comprometidos en hacer las diligencias que haya que hacer para mejorar la situación política del país, y aunque son muchísimas las materias que hay que abordar en esta crisis, nosotros somos convencidos que liberando los presos políticos que están injusta y arbitrariamente detenidos, que designando unas nuevas autoridades para el Consejo Nacional Electoral, para crear confianza en el sistema electoral, y que eso a su vez promueva la mayor participación, y que eso en consecuencia genere una Asamblea Nacional plural donde estemos todos los diferentes ángulos del debate político venezolano. Nosotros creemos que eso es un buen aporte para mejorar el país. Unos están en el gobierno, como es el caso del doctor Jorge Rodríguez, la doctora Delcy Rodríguez, el profesor Isturiz, el gobernador Héctor Rodríguez, que son los miembros de la mesa de parte del gobierno, y otros que somos del movimiento al socialismo, de Avanzada Progresista, de Cambiemos, de Esperanza por el Cambio, y el doctor Rafael Marín y yo, que estamos en representación de Soluciones para Venezuela, pero aún con nuestros distintos puntos de vista, nosotros estamos enfrentando pues este tema de los presos políticos y este tema del Consejo Nacional Electoral. Teníamos tiempo sin reunirnos, como te dije, y ayer sostuvimos esta reunión que considero... ¿Las principales conclusiones, doctor, de esa reunión? Bueno, la reunión comenzó con un informe, eso era inevadible, y además nosotros lo deseábamos, lo pedimos. Un informe sobre toda la circunstancia tan dolorosa y tan compleja de la pandemia. Se le pasó revista a esto de la pandemia, como el país se ha enterado. En la última semana ha habido un repunte, una especie de rebrote muy alto de los infectados en Venezuela. Por cierto, que esta mañana justamente, qué casualidad, esta mañana, Rosmarie, yo leí un tuit, no me acuerdo si fue de un grupo de médicos o de un particular, pero leí un tuit que decía más o menos así. Decía, bueno, se fijan que todas las cifras del gobierno eran mentiras y que ahora sí están comenzando a aparecer los centenares de contagiados, etcétera. Me llamó mucho la atención, y claro, como yo venía de la reunión de ayer, entonces tengo un contexto diferente para interpretarlo. Yo quiero informarle a todo el pueblo yaracuyano y al occidente del país, al centro del país, yo quiero informarles que con toda la repatriación de miles de venezolanos, ustedes saben, centenares, ya son miles de venezolanos que estaban en Perú, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Sudamérica, se han comenzado a regresar a nuestro país por diversas razones. Una de ellas, lo del coronavirus. Y resulta que, bueno, mala suerte, ¿no? Pero bueno, esa es la verdad, y hay que enfrentarla. En estos aviones, bueno, un avión con 180 pasajeros, por ejemplo, que se regresa de Ecuador, bueno, de esos 180 pasajeros, el 50% contagiado. Un avión con 200 pasajeros que se regresa de Chile, bueno, el 20% contagiados. Entonces, todo el proceso de repatriación, que es lo correcto, porque tenemos que socorrer a nuestros compatriotas que están regresándose, todo ese proceso ha coincidido con estos últimos 8 o 10 días, y eso ha tenido
tenido una incidencia fundamental, sustantiva, en el aumento de estas matemáticas del coronavirus en Venezuela, ¿no? Nos informaron sobre eso, también abordamos en esa reunión, porque es un reclamo popular, el asunto de la gasolina, y bueno, y tú sabes que como la reunión fue ayer, vivimos esa reunión un poco, fue un momento incómodo. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros estamos preocupados por el problema de la gasolina. El problema de la gasolina requiere soluciones de tipo estructural, de fondo. Hay que corregir las políticas equivocadas, completamente equivocadas, que el gobierno ha tenido en materia petrolera y en el abordaje de las refinerías, pero el hecho de que se tengan que corregir estructuralmente esas políticas en PDVSA y en la refinería, eso no quiere decir que no estemos urgidos de medidas de emergencia. Es decir, no podemos esperar los correctivos estructurales de fondo, necesitamos de urgencia resolver el problema de la gasolina. Precisamente, como ustedes saben, el gobierno ha estado importando gasolina, vienen unos tanqueros de Irán, y ayer fue un día, yo digo, incómodo, porque mientras nosotros estábamos preocupados para ver cómo entra gasolina al país, resulta que un señor de nombre Gustavo Marcano, que fue alcalde de Estería, ayer difundía un tuit en el que él decía que eso era un movimiento narcoterrorista, que eso era ilegal traer gasolina a Venezuela, y que él hacía un llamado a Estados Unidos y a otros países para que impidieran la entrada de gasolina. A nosotros nos pareció un mensaje insólito que un venezolano pueda decir eso. De tal manera que se nos informó pues sobre los diferentes movimientos que se están haciendo para adquirir gasolina, y se nos dio la noticia, vamos a ver si eso es verdad, que en los próximos días eso comenzaría a resolverse, porque van a comenzar a llegar estos cargamentos de gasolina. Esa fue la introducción de la reunión, y luego nos quedamos mucho tiempo, más de 2 horas, discutiendo el tema del Consejo Nacional Electoral y de los presos políticos, que como ustedes saben, para nosotros es un compromiso. Nosotros tenemos el compromiso de que las elecciones parlamentarias que van a celebrarse a finales de año se hagan con una nueva directiva en el Consejo Nacional Electoral, con la mayor cantidad de garantías para que la gente recupere la confianza, porque la abstención no solamente fue un llamado equivocado, no solamente fue un error fatal de quienes llamaron a la abstención, sino que también la abstención contó con el suelo abonado, contó con el clima de que digamos favorable para la abstención, de que la gente no confía con sobradas razones en ese Consejo Electoral, y por eso tenemos que cambiar. Doctor, precisamente, bueno, en todas las preguntas que le tengo por acá, que yo misma formulé, usted ya se adelantó un poquito en el tema de la gasolina. Yo quisiera que usted me dé su punto de vista, desde el punto de vista geopolítico internacional, cómo ve el escenario en el tema de las sanciones, a las cuales se le incrementa lo que empezaron a vivir 44% de los venezolanos el día de ayer con la suspensión de DirecTV, pero aunado a la tensión que también se está intensificando entre la República de Irán y Estados Unidos en relación precisamente con esos buques que vienen cargados de gasolina. Bueno, muchas gracias por introducir este tema de las sanciones, que para mí es un tema que va más allá del debate político cotidiano y mucho más allá del debate político electoral. Para mí es un debate que tiene que ver con la integridad de nuestra nación, con la vitalidad de Venezuela, con sus posibilidades como país, porque ningún país en el mundo es autárquico, es decir, ningún país en el mundo es autosuficiente. Todos los pueblos del mundo, todos, hasta las potencias más adelantadas industrialmente, científicamente, pues necesitan comprar bienes y comprar insumos que no se producen en su territorio. La interdependencia planetaria es un hecho, no es que sea ni bueno ni malo, es un hecho, forma parte de nuestra geografía política terrícola, somos interdependientes, de tal manera que ningún país podría vivir aislado de otros. Y digo esto para empezar, porque hay toda una conspiración para aislar a Venezuela. Venezuela es un país que no tiene por qué estar recibiendo zancadillas, no tiene por qué estar recibiendo maltratos, ni tiene por qué ser objeto de conspiraciones de otros países
fuertes en el mundo, porque Venezuela no está conspirando contra nadie. Nosotros tenemos unos problemas internos, nosotros los venezolanos. Hay unos venezolanos que tenemos unas ideas muy distintas de quienes hoy están gobernando el Poder Ejecutivo Nacional. Hay unos venezolanos que creemos que las cosas deben hacerse distintas. Yo, por ejemplo, que soy un ciudadano de oposición y que estoy en un partido político que ha nacido en oposición, como es Soluciones para Venezuela, nosotros fuimos el 20 de mayo del 2018, por cierto, se están cumpliendo 2 años. Cumpliendo dos años. ¿Aló? Se Sí, están lo cumpliendo escucho, 2 años, doctor. 2 años de esa fecha. Nosotros fuimos a votar porque queríamos un cambio. Ahora no se nos dio, desgraciadamente fue muy fuerte el llamado a la abstención, que yo lo considero una verdadera estafa histórica, un error garrafal, porque la inmensa mayoría, más del 80% de los venezolanos queríamos un cambio, y el poder financiero, el poder propagandístico, el poder en las redes, los laboratorios, muchísimo poder. No es que hayan tenido capacidad de convocatoria, pero tuvieron capacidad para sembrar la desconfianza, tuvieron capacidad para obstruir, para crear inseguridad. Bueno, y el país se comió el cuento, se tragó el cuento, según el cual, si la mayoría no iba a votar, aquí habría un cambio. Bueno, eso fue hace 2 años y el cambio no ocurrió. Y se perdió esa energía, esa motivación que la gente tenía para el cambio. De tal manera que una primera manera de hacer oposición es la oposición electoral, es cuando uno propone una alternativa distinta. Una segunda manera de hacer oposición es como lo hacemos nosotros también, que es presionar permanentemente por las reivindicaciones, denunciar, protestar, reclamar, proponer alternativas, hacer diligencia en los organismos públicos, buscar entendimiento para que se resuelvan los problemas sociales, porque no puede ser que mientras no haya elecciones nos vamos a quedar de brazos cruzados. Pues no, nosotros hemos instalado una mesa de diálogo para en esa mesa de diálogo poder solicitarle a quienes tienen el poder diferentes reivindicaciones y poder reclamar pacíficamente. Lamentablemente para nosotros los venezolanos, hay también una tercera manera de hacer oposición, que es promover la violencia, promover insurrecciones, promover golpes de Estado, como el golpe de Estado fallido del 30 de abril del año pasado, 2019, promover injerencia militar extranjera, llamar a bloqueos, mientras nosotros estamos pidiendo que haya incentivos para los agricultores, mientras nosotros estamos pidiendo que haya desgravámenes y que haya exenciones tributarias para el comercio, otros están pidiendo bloqueo económico. Es decir, nosotros estamos pidiendo que se cambie la política económica de perseguir a la propiedad privada, que se acabe con las expropiaciones, que se promueva, que se defienda a los productores, y otros están pidiendo que se le haga difícil la vida a los productores porque se prohíbe el financiamiento internacional, se prohíbe la compra de petróleo de Venezuela, se trata de prohibir que llegue el combustible a Venezuela. Es decir, nosotros creemos que esa manera de hacer oposición, que es jugar a agravar la crisis, bloquear la economía para que en Venezuela estemos completamente bloqueados, bajo la creencia de que si aquí estamos bloqueados completamente, Rosmarie, entonces va a haber una implosión, va a haber un levantamiento, va a haber un caos, y de la mano de ese caos va a haber un cambio de gobierno y un cambio de política. Nosotros hemos dicho que eso es perverso, que no se puede hacer el bien con las herramientas del mal, y dolorosamente en ese bloqueo están los intentos de no dejar pasar la gasolina. En ese bloqueo estuvo el disparate del año pasado, de la asamblea que presidía Guaidó hasta el año pasado, de no aprobar el crédito de la Corporación Andina de Fomento para el mejoramiento del sistema eléctrico nacional. En ese bloqueo está tratar de incomunicar al país para crear ansiedad, para crear disgusto, que fue lo que ocurrió con DirecTV. Bueno, es una cosa absurda. Yo aprovecho el tema que has introducido para no solamente protestar esto, sino llamar a la reflexión, a los valiosos líderes, a los líderes de esos partidos que están en las regiones, en Carabobo, en Yaracuy, en Falcón, en Lara, en todo el país. No tienen por qué mimetizarse, no tienen por qué calcar ese mensaje del cogollo del G4, no tienen por qué hacerlo. ¿Cómo es posible que la única bandera que están teniendo algunos grupos opositores es levántese en armas, no vote, bloquee, sabotee? Eso no puede ser. Yo quiero, en nombre de Soluciones para Venezuela, decir que hay una manera distinta
distinta de luchar en la política, que es haciendo propuestas, que es tratando de ponerse de acuerdo. Y le digo a la gente de Soluciones para Venezuela en el Yaracuy, le digo a los amigos de redes en el Yaracuy, le digo a mis compañeros del Movimiento Socialismo en el Yaracuy, a toda la oposición democrática, no tengan pena de decir que son demócratas. Los demócratas creemos en la convivencia, los demócratas creemos en asociarnos. Si los ciudadanos de un país de diferentes tendencias no se pueden asociar y no se pueden poner de acuerdo, entonces no hay democracia, porque si la única manera de nosotros tratar de llevar a buen puerto una propuesta es mediante una masacre, es exterminándonos los unos a los otros, eso no es un régimen humano, eso no es un régimen democrático, eso es la barbarie. De tal manera que esto que ocurrió ayer, visto muy puntualmente, de que la empresa ATT, ¿no?, en inglés, dejó las operaciones en Venezuela como consecuencia de las sanciones, bueno, eso fue lo que pasó el año pasado, que no se pudo aprobar el crédito de la Corporación Andina de Fomento como consecuencia de las sanciones. Eso fue lo que ocurrió el año pasado y antepasado, que Venezuela perdió Citgo, Venezuela perdió el control de su refinería más importante, porque unos diputados de la Asamblea Nacional se lo entregaron a una potencia extranjera. Eso fue lo que pasó este año, cuando más de 200 millones de dólares, que son patrimonio de nosotros los venezolanos, de los apuleños, de los ciudadanos, de los yaracuyanos, de los cumaneses, bueno, con el apoyo de Guaidó y de la gente del G4, pasaron esos fondos venezolanos a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, el bloqueo económico es una medida bárbara. El bloqueo económico es una agresión política contra pueblos indefensos. Ya nosotros los venezolanos habíamos vivido un bloqueo el año 1902, hace 118 años, cuando la Armada, los buques de Alemania, de Inglaterra y de Italia bloquearon las costas venezolanas para tratar así de tumbar a Cipriano Castro, porque Cipriano Castro no quería pagar la deuda externa. Bueno, eso fue hace 118 años. Y aquella época de barbarie, de que estas grandes potencias pensaban que podían someter al hambre y asfixiar a un pueblo pequeño como Venezuela para castigarlo porque tenía un presidente que a ellos no les gustaba, se está repitiendo la historia. Pues entonces, como a los gringos y a Trump y a fulano y a Mengano no les gusta Maduro, bueno, pero a nosotros tampoco nos gusta Trump y nosotros no estamos haciendo nada contra los Estados Unidos. Trump es un hombre racista, Trump es un hombre que realmente muy desagradable en las expresiones que hace contra la especie humana, no cree en el calentamiento global porque cree que eso es mentira, no cree en la protección del ambiente porque cree que eso estorba a las maquinarias financieras, no cree en la igualdad de los pueblos. Bueno, y nosotros, todos esos pueblos que estamos lesionados, no estamos conspirando contra el señor Trump, eso lo tendrán que decidir los ciudadanos de los Estados Unidos en las elecciones de este año. Bueno, entonces los venezolanos somos los que tenemos que decidir nuestra suerte. A mí me da una gran tristeza, Rosmarie, un gran dolor, pero un dolor muy profundo, porque siempre hemos conocido lo que es el imperialismo, lo que son, pero eso no es nuevo, eso tiene desde que el mundo es mundo, desde el Imperio Romano y antes, ese afán de unos pueblos de querer dominar a otros pueblos y hacer los suyos. Pero lo que no conocíamos, y que sí es verdad que es algo insólito, es que el sometimiento de un país, el sojuzgamiento de un país, pueda ser promovido por sus propios nacionales. Que haya venezolanos como este señor Vecchio, este señor Marcano, este señor Julio Borges, el señor Guaidó, que haya venezolanos que están rogando que aquí haya un gobierno norteamericano y que cambiemos la bandera venezolana por la de los Estados Unidos y que cambiemos nuestro himno por el himno de los Estados Unidos y que bueno, que nos sometan y que nos invadan. Eso es una cosa insólita y que en una época, un mundo que hasta los niños saben quién fue Gandhi, hasta los niños de primaria que no han estudiado todavía historia universal saben quién fue el doctor Mandela, que en un momento cuando la humanidad, no solamente con Jesucristo, con nuestro Señor Jesús, sino con líderes políticos como Gandhi, como Mandela, por ejemplo, que el mundo sabe las bondades del pacifismo, las bondades de la soberanía, del nacionalismo, y que haya dirigentes políticos venezolanos que estén pidiendo de rodillas bloqueo económico contra el país, que estén pidiendo de rodillas intervención militar contra el país.
que se estén frotando las manos, porque así como se fue AT&T con DirecTV, seguramente no llega la gasolina. Yo me imagino que si mañana, no quiero, no es ironía ni sarcasmo, es que ya me lo estoy imaginando. Entonces, si mañana descubren la vacuna contra el coronavirus, estos harán lo posible porque la vacuna no llegue para que eso nos beneficie a Maduro. No se puede ser tan maluco. Yo quiero entonces protestar este disparate. Esos son extravíos, están enfermos. Hay personas que están enfermas, llenas de odio. Eso ya no es oposición, eso es odio. Entonces nosotros creemos que Venezuela tiene que, pues, entre otras cosas, porque aquí estamos pasando hambre, el país está muy mal, pero también tiene la política que enseriarse. La política no puede seguir en manos de tirapiedra, porque tenemos un gobierno muy deficiente, muy malo, que ha hundido a la producción agropecuaria, la producción industrial, a los servicios públicos. No hay gas, no hay luz, gasolina. Pero si encima la única alternativa que algunos creen que se le puede ofrecer al país es la violencia y la barbarie, yo le digo a los oyentes de Prisma y a los oyentes del Circuito Alegría, les digo, esa no es la única alternativa. Sí se puede lograr un cambio civilizadamente. Y mientras no vengan las elecciones, tenemos que reclamar civilizadamente. Por eso es la mesa de diálogo. Por ejemplo, si usted vive en cualquier lugar de Yaracuy, en San Felipe, en Parrear, en Cocorote, en Independencia, donde usted vive en el Yaracuy, en Nirgua, entonces usted no va a ir a reclamar a la alcaldía el problema que usted tiene de bote de basura o la calle oscura porque el alumbrado no sirve, o el policía matraquero. Usted no va a ir a denunciar eso porque el alcalde es chavista. Usted no va para la alcaldía, o usted no va a plantear sus necesidades de financiamiento para la agricultura, o las vías de penetración agropecuaria, o el requerimiento que usted tiene de que abran una carrera de zootecnia, o que se apoya a los muchachos de medicina porque faltan médicos en los dispensarios. Usted no va a ir a la gobernación porque el gobernador es chavista. Eso es absurdo. Nosotros tenemos todo el derecho, los venezolanos, y en este caso los yaracuyanos, ustedes tienen todo el derecho de ir a la gobernación a reclamar sus reivindicaciones, no importa cuál sea su simpatía política. Y usted tiene todo el derecho de ir a la alcaldía a solicitar y a plantear y a proponer y a reclamar. Por eso, independientemente de que usted no sea chavista. Y nosotros también hemos instalado esta mesa de diálogo porque nosotros no nos vamos a cruzar de manos. Nosotros no nos vamos a encerrar en un cuarto y nos vamos a poner un candado y un tirro en la boca. No hacemos diligencia, sino cuando hay un presidente que sea hoy de oposición y mañana sea gobierno. No, Venezuela sigue su marcha y nosotros tenemos que hacer diligencia todos los días. Así que yo quiero protestar estas sanciones. No es verdad. Si a usted le dijeron que las sanciones eran para proteger al país, si a usted alguien le dijo que las sanciones son un beneficio para Venezuela, que las sanciones son un agente de cambio positivo para Venezuela, con todo respeto, lo estafaron, lo engañaron. Las sanciones, el bloqueo económico es una puñalada contra Venezuela, es un acto de agresión de este señor Trump, que es un bárbaro, porque ningún presidente, y mucho menos de una nación tan importante, puede fundar su gestión en maltratar a otro país, en masacrar a otro país, en asfixiar la calidad de vida de otro país, simplemente porque el presidente de turno en ese país no sea de su corriente ideológica. Eso no puede ser, eso es la barbarie. Doctor, ya nos quedan escasos 4